Hoy resolveremos problemas de equilibrio químico que tengan que ver con el principio de Le Chatelier, así que acompáñame. En el siguiente problema nos dicen lo siguiente. Con respecto a la siguiente reacción en equilibrio, nos dan la reacción. Tenemos una molécula de nitrógeno, una molécula de oxígeno, más calor, para producir dos moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿cuál es de las siguientes alternativas fundamenta correctamente el incremento de la concentración de dicho monóxido? ¿Okay? Entonces, vamos a ir descartando alternativa por alternativa hasta llegar a la que es correcta. ¿Ok? Entonces, decimos, la adición de un catalizador. La alternativa A. Si yo adiciono un catalizador, número 1, sabemos que el catalizador no es qué cosa, no es un agente que va a cambiar el equilibrio, ¿entiendes? Solamente es un acelerador de la reacción, solamente modifica la velocidad de reacción, más no el equilibrio. Entonces, la adición de catalizador no justifica que el monóxido de nitrógeno, aumente, no es su función. La alternativa B, el aumento de la presión. Entonces vamos a aumentar la presión. Cuando aumentamos la presión, me tengo que fijar en la ecuación química, en la reacción. ¿Ok? Entonces tengo que ver cuántas moles de reactante tengo y cuántas de producto. Por ejemplo, acá yo veo que los números de moles del producto es 2 y los números de moles totales de reactante sería 1 mol de nitrógeno molecular más 1 mol de oxígeno molecular, sería 2 moles. O sea, hay una igualdad de moles. Entonces, ¿qué se cumple cuando hay una igualdad de moles? Altera el equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una relación cuyos número de moles de reactante y producto son iguales, yo aumente la presión o disminuya la presión, no afecta el equilibrio. Entonces, B también descartado. La C, el aumento del volumen del recipiente. Si yo aumento el recipiente, ¿qué sucede? El volumen. Si aumento el volumen, ¿qué sucede? Disminuye la presión. Por lo tanto, si disminuye la presión, ¿qué va a suceder? Se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces no es. El aumento del volumen no justifica que aumente el monóxido de nitrógeno. Descartado la C. La D, ¿qué dice? La sustracción de nitrógeno molecular del sistema. A ver, estamos hablando de qué? De concentración. ¿Por qué? De cantidades. Entonces, la sustancia de nitrógeno voy a sustraer. Lo sustraigo. ¿Qué sucede? Al sustraer va a disminuir la concentración de dicha sustancia. ¿Ok? Puede ser 0 o puede ser un poco. Entonces, ¿hacia dónde se desplaza la reacción? Se desplazará en un sentido de sí misma. Donde esté ubicada esa molécula, hacia ese sentido irá. Por lo tanto, la molécula está a la izquierda, entonces se va a desplazar a la izquierda. Por lo tanto, no se va a producir más monóxido de nitrógeno. Entonces, descartado la D. ¿Ok? Entonces, como podemos apreciar, A, B, C, D descartado. Entonces, por descarte también, la E sería la alternativa.
Pero vamos a comprobar, vamos a verlo. El incremento de temperatura. A ver, cuando hablamos de temperatura nos tenemos que fijar si la reacción es endotérmica o exotérmica. Se dice que una reacción es endotérmica cuando los reactantes necesitas darle calor para que puedan reaccionar. En este caso sería endotérmica. ¿Y exotérmica? Exotérmica es cuando los reactantes liberan calor, o sea, el calor estaría en el lado de los productos. ¿Ok? Pero este caso es endotérmica. Y como es endotérmica, entonces si yo aumento la temperatura por el equilibrio, se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, al aumento de temperatura sí justifica que aumente el monóxido de nitrógeno. Entonces la clave sería la E. ¿Ok? Listo. Pasamos al siguiente problema. Tenemos la siguiente pregunta. Nos dicen, señale el cambio que ocurre en el sistema cuando se agrega iones férrico, ¿no?, acuoso al sistema en equilibrio, ¿no? Tenemos el hierro más 3 acuoso, tenemos más el ion tiosanato acuoso, doble flecha o el equilibrio con el tiosanato férrico, ¿ok? Con el ion tiosanato. Ya, listo. Nos dice señalar el cambio que ocurre en el sistema. Entonces, como nos dicen que vamos a agregar iones, al agregar una cantidad de, una sustancia, de un reactante en este caso, estaríamos hablando dentro de los parámetros de Le Chatelier que va a aumentar su concentración del hierro más 3. ¿Okay? Entonces, estaríamos hablando de la concentración. Entonces, si aumenta la concentración, si yo incremento la concentración del hierro más 3, ¿qué dice la teoría? Que se va a desplazar en sentido opuesto. O sea, se desplazaría hacia la derecha. ¿Ok? Eso nos dice la teoría, que se desplaza en sentido opuesto. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta reacción en equilibrio? Nos quedaría de la siguiente manera. Se desplaza hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué más decimos? Entonces vamos a decir que si yo aumento el hierro más 3, por consiguiente, si se desplaza a la derecha, ¿qué va a aumentar? Claro, va a aumentar el ion tiosinato férrico. ¿Ok? Por lo tanto, si esto aumenta y esto aumenta, entonces para que aumente el tiosinato férrico, necesito que ambas reacciones, en este caso estaríamos hablando del hierro más 3 con el tiosanato reaccionen. ¿Ok? Por lo tanto, el tiosanato tenía una cierta cantidad, una cierta concentración. Al reaccionar, ¿no es cierto que va a disminuir su concentración? ¿Va a disminuir el tiosanato? ¿Sí o no? Por ende, disminuye. Y entonces, veamos qué nos dice la pregunta. La pregunta nos dice lo siguiente. ¿Ok? Nos dice A. ¿Aumenta la concentración del ion tiosanato? No, vemos que disminuye. Tanto la A es falsa. La B, ¿qué dice? ¿Disminuye la cantidad del ion tiosanato? Claro, esa es verdadero. La C, ¿qué dice? ¿Disminuye la concentración de ion tiosanato férrico? No, vemos que aumenta. Por lo tanto, es falso. D, dice, ¿no ocurre ningún cambio en el sistema? ¿Cómo que no ocurre ningún cambio? Vemos que está aumentando la concentración y está disminuyendo la
la otra concentración del tiocianato. El ion tiocianato está disminuyendo y el ion tiocianato férrico está aumentando. Entonces sí hay un cambio. Por tanto, esa afirmación es falsa. La E dice, la constante de equilibrio del sistema aumenta. ¿Qué hemos dicho de la constante de equilibrio? Que la constante de equilibrio solamente se puede modificar o es modificada por la temperatura. Por consiguiente, en este caso, al incrementar la concentración, no variaría su constante de equilibrio. Por lo tanto, la afirmación también es falsa. Entonces la clave sería la B de bueno. Siguiente pregunta. Ya, tenemos la siguiente pregunta. Señale cuáles de los siguientes sistemas en equilibrio son afectados por una variación de presión. Entonces, cuando nos hablan de equilibrio, que es afectado por la presión, tenemos que decir que una ecuación en equilibrio nos tenemos que fijar en el número de moles y hacer un comparativo entre el número de moles de reactante y el número de moles de producto. Por ejemplo, si el número de moles de los reactantes es igual al número de moles del producto, entonces decimos que no hay ninguna alteración. ¿No entiende? No se altera el equilibrio si aumentamos o disminuimos la presión. Pero si uno de ellos es mayor o el otro es menor, allí sí va a haber una variación en el equilibrio, ¿no? Por lo tanto, sí se va a ver afectado. Entonces, hay que comparar lo que tiene que ver las moles cuando nos dan ecuaciones en equilibrio. ¿Ok? Otro punto que hay que tener en cuenta es que tienen que estar en un estado gaseoso, porque el sólido no se va a ver afectado. Por lo tanto, no se consideran los moles de los sólidos, sino solamente a los gaseosos. Por lo tanto, la pregunta 1, yo tengo número de moles de los restantes es 2. Y número de moles de producto sería 1 mol de la molécula de hidrógeno más 1 mol de la molécula de yodo, tendría 2. O sea, 2 en los productos y 2 en los reactantes, habría una igualdad de moles. Por lo tanto, la primera no se ve afectada. ¿Ok? La segunda. En la segunda vemos que tengo los reactantes, tengo una mol de nitrógeno molecular más 3 moles de hidrógeno molecular. O sea, tendrían los reactivos o los reactantes tendría 4 moles. Y en el producto tengo 2 moles de amoníaco. Entonces, aquí vemos que sí hay una diferencia entre el número de moles, tanto el reactivo que es mayor que el producto. Por lo tanto, aquí sí va a haber, sí se va a ver afectado el equilibrio por la variación de la presión. En el tercer caso, vemos que tenemos, sin considerar el sólido, hemos dicho, una mol de molécula de hidrógeno en los reactantes. Y en el producto tenemos una mol de molécula de agua. Por lo tanto, las moles son iguales. En concerniente, no se va a ver alterado el equilibrio por la variación de presión. Entonces, vamos a las alternativas. La A dice solo uno, o sea, uno es afectado, no, falso. La B dice solo dos. ¿Dos es afectado? Sí, sí es afectado el equilibrio, por lo tanto, es verdadero. ¿Okay? C dice solo 3. Solo 3 es afectado, no es afectado, por lo tanto es falso. La D 1 y 2. 1 y 2 no es afectado, por lo tanto, o sea,
1 no es afectado, pero 2 sí es afectado. Pero como y es un conector para que sea verdadero se tiene que cumplir las dos condiciones, entonces el resultado es falso. Por lo tanto, D es falso. Y E es 1 y 3. Y 1 y 3 no son afectados. Y a mí me pide quiénes sí son afectados. Por lo tanto, sería falso la E. Alternativa la B de bueno. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado. Nada, te invito a suscribirte si eres nuevo. Y dejaré en las descripciones la parte teórica del tema de equilibrio químico, donde toco esta parte de lo que es el principio de Le Chatelier. Y nada, desearte éxitos en tu vida profesional y sigue estudiando, que tú sabes que la perseverancia hacia el éxito. Así que te deseo todo lo mejor y nos vemos en un próximo video.